Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy conversamos con Andrés Arauz, ministro coordinador de Conocimiento y de Talento Humano de Ecuador. Hablaremos de los problemas de la educación superior en América Latina y de la fuga de cerebros de esta región. Comenzamos. Un gusto tenerle aquí en nuestro estudio. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, muchas gracias por recibirme. Un gusto estar aquí. El ministerio que encabeza usted se centra en los asuntos de educación, de cultura y tiene el nombre muy original, Ministerio Coordinador de Conocimiento y Talento Humano. ¿Por qué decidieron hacer precisamente este enfoque? Bueno, el gobierno del Ecuador, del presidente Correa, tiene una organización en donde tenemos distintos sectores para poder lidiar con toda la estructura del Estado. Y uno de esos 6 sectores es el que estoy a cargo de coordinar yo, el de conocimiento y talento humano. Es el más nuevo de todos y fue creado justamente con ese nombre, además, para reflejar la visión prospectiva que tiene el Ecuador respecto a su desarrollo. Estamos en un proceso que llamamos de cambio de matriz productiva, en donde pasamos de una economía básicamente primaria, exportadora, a hacer una economía basada en el conocimiento. Entonces el presidente decidió crear esta instancia para apuntar todas las energías en estos esfuerzos. Entonces, ¿ven el futuro en el talento humano? Por supuesto, es un pilar absolutamente clave en nuestra estrategia de desarrollo para alcanzar el buen vivir y por eso hemos destinado muchísimos recursos y un diseño institucional para inyectar nuestros esfuerzos a la educación, a la ciencia, a la tecnología, a la innovación y evidentemente el desarrollo del talento humano de los ecuatorianos. Nada más ocupar el puesto, usted dijo que uno de los principales objetivos es conectar la investigación, es decir, la ciencia, con el sector productivo de su país. ¿Ya hay algunos resultados concretos en el ámbito empresarial? Sí, efectivamente ese es uno de los retos más importantes que tenemos, no solo en Ecuador, sino creo en toda América Latina. Hemos tenido una tradición en nuestros sistemas universitarios o de educación superior en donde hemos generado mucho pensamiento crítico, pero quizás ahora tenemos el reto de todo ese pensamiento, ese bagaje que tenemos en las universidades latinoamericanas, ecuatorianas, ponerlos al servicio justamente del aparato productivo, para lograr reducir nuestra dependencia tecnológica y ganar márgenes de soberanía en distintos aspectos. Uno de los elementos más claves que estamos trabajando para poder hacer esta conexión es, por ejemplo, vincular nuestra demanda pública, las cosas que compra el Estado o los estados, con lo que podamos desarrollar tecnológicamente. Y tenemos ya logros ahí, hemos lanzado un concurso de innovación llamado Ingeniatec con nuestras distintas instancias del gobierno para poder reemplazar compras que hace el Estado a proveedores del exterior con desarrollo tecnológico nacional. ¿Pero de qué ámbito se trata ante todo? ¿Investigación en qué esferas? Bueno, hemos desarrollado unas líneas de investigación en, por ejemplo, equipamiento para nuestros sistemas de salud, dispositivos médicos, instrumentos cardiológicos, equipamiento un poco más sofisticado también, y también para la industria petrolera. Se están desarrollando tecnologías de extracción, como las bombas electrosumergibles y otras que podemos desarrollar en nuestro propio país. Se ve que usted cree en el éxito de su trabajo, de lo que está haciendo, incluso aseguró que Ecuador se ha convertido en ejemplo para Latinoamérica en educación superior. Parece una afirmación muy rotunda y hasta algo atrevida. ¿Cuáles son sus argumentos? Bueno, nosotros hemos tenido ahí una gestión bastante ambiciosa desde hace 5 años ya. Implementamos en el Ecuador una ley que reforma totalmente el sistema de educación superior. Básicamente eleva muchísimo los estándares de carácter académico y de investigación y ahora tenemos una nueva ley pendiente que se llama el Código de la Economía Social del Conocimiento. Esto lo que busca es ordenar todo el aparato institucional y los incentivos económicos para que el conocimiento se vuelva en un elemento productivo y nos genere también oportunidades económicas y de negocios en el Ecuador. ¿Por qué me atrevo a decir que hemos sido un ejemplo para América Latina? Es porque hemos recibido muchísimas llamadas, pedidos, visitas, organización de eventos de todos nuestros hermanos latinoamericanos para explorar esta experiencia que ha sido la reforma del sistema de educación superior. El Ecuador, por ejemplo, cerró 14 universidades que las llamábamos universidades de garaje. Lamentablemente eran instancias que se crearon en la época neoliberal
en donde simplemente se vendían los títulos sin a cambio de recibir una calidad académica. Entonces hemos tomado con muchísima fuerza y decisión el ir cerrando estas opciones que eran básicamente fraude académico e ir fortaleciendo la investigación y la educación superior con requisitos académicos, con un fuerte enlace con instituciones de educación superior de todo el mundo y con la creación de redes de investigación y obviamente la creación también de 4 universidades emblemáticas dentro de nuestro país que apuntan a la excelencia a nivel mundial. Pero, ¿cuál es la esencia de esta reforma? ¿De qué manera piensan que van a alcanzar a elevar el nivel de la educación superior? Haciéndola, digamos, más práctica, ¿no? Con lo que usted ha dicho, que están uniendo la investigación con la práctica, ¿o de qué forma? Bueno, hay unos elementos claves que tienen que ver con las propias capacidades de las universidades. Por ejemplo, en el Ecuador, los profesores de las universidades no tenían los mejores títulos académicos. Es decir, había muchos profesores universitarios que apenas tenían un título de licenciatura. Ahora tenemos requisitos de que los profesores deben tener PhD. Entonces, eso ha implicado más de decenas de miles de becas de ecuatorianos que están estudiando en el exterior para tener PhDs y maestrías y que vuelvan al país a transferir ese conocimiento. Otro requisito, por lo pronto, ha sido una adecuación de toda la infraestructura del sistema universitario con suficientes accesos a la más alta tecnología informática, redes de acceso a recursos bibliotecarios, libros, infraestructura y demás. Pero quizás la apuesta más importante que estamos haciendo son con estas universidades emblemáticas. Una de ellas es justamente la Ciudad del Conocimiento, Yachay, que se asimila a otros parques de conocimiento que se están creando en el planeta, como aquí también en Rusia, por ejemplo, y en donde apuntamos a tener los cerebros quizás que más puedan aportar a nuestro país de todo el mundo y transferir ese conocimiento a la población ecuatoriana. Usted ya lo ha mencionado, y el gobierno ecuatoriano también ya en varias ocasiones lo ha reiterado, que entre las virtudes de su sistema educativo está el hecho de que otorgan muchas becas a los ecuatorianos para que estudien en el extranjero. Pero teniendo en cuenta de que tal vez muchos de ellos no regresen al país, ¿será tan provechoso ofrecer estas oportunidades? Bueno, lo que llamamos la fuga de cerebros es una preocupación del Ecuador, de América Latina y creo que de todos los países en vías de desarrollo. Pero nosotros hemos diseñado esta política de financiamiento a la educación superior en el exterior de tal forma que los estudiantes que tienen la oportunidad de aprender, de pasar su vida en el exterior durante un tiempo definido, deben volver al país. Es parte de las obligaciones contractuales y hemos tenido en todos estos años apenas 2 casos de más de 11,000 becas en donde efectivamente eso no se cumplió. Ahora el reto que tenemos es cómo hacer que el aparato productivo ecuatoriano pueda absorber todo ese talento humano altamente calificado. Ya. Y quisiera hablar un poquito más de este proyecto que ya usted también ha recordado, la Ciudad de Conocimiento. ¿En qué precisamente, no? Sabemos que allí hay profesores de distintas partes del mundo, todos muy profesionales. ¿Cómo se eligen los alumnos para recibir la educación ahí? ¿También son becados por el Estado? ¿Podría contar un poquito más sobre este proyecto que tanto destaca el gobierno ecuatoriano? Por supuesto. Quizás un elemento para comenzar es que en la Constitución del 2008 de la República del Ecuador se establece que la educación superior es gratuita, la primera carrera. Por lo tanto, básicamente todos los estudiantes del Ecuador son becados por el Estado. Entonces, en la educación superior se garantiza ese derecho mediante la gratuidad, incluyendo en las universidades emblemáticas como Yachay, en la Ciudad del Conocimiento. Actualmente, para poder entrar a esa universidad, los estudiantes que se gradúan de los colegios, que son bachilleres, hacen una aplicación a través de un sistema que tenemos en el Estado ecuatoriano llamado el Sistema de Nivelación y Admisión, y ahí tienen que rendir un examen. En ese examen, que es uno de aptitudes, tienen que lograr los puntajes más altos y los ciudadanos que obtengan esos puntajes más altos y hayan aplicado a la Ciudad del Conocimiento, a la Universidad Yachay, realmente acceden a ella, ¿no? Entonces,
tenemos, creo yo, del mejor talento humano capacitado en el país, teniendo esta educación de nivel mundial. ¿Pero qué tipo de especialistas esperan recibir de este centro? Bueno, Yachay es una ciudad del conocimiento entera donde estamos poniendo todos nuestros institutos públicos de investigación, desde materias como las telecomunicaciones hasta ingeniería aeroespacial, pero también desarrollo agrícola y biotecnológico del siglo XXI. Realmente es un clúster en donde van a estar buena parte de los recursos de investigación científica del Estado ecuatoriano. Es además una universidad que tiene también especialización en las ciencias de la vida, las ciencias de la tierra, las ciencias de los materiales, y obviamente en las tecnologías de información y comunicación. Buscamos generar aquí especialistas en las ciencias duras, pero también en las ciencias aplicadas, como las que mencioné, ¿no? Ecuador tradicionalmente es un país exportador de productos agrícolas y por lo tanto me imagino muchos ciudadanos ven este ámbito, es decir, la agricultura, como algo estable, donde siempre habrá trabajo para ellos. ¿Hay muchos los ecuatorianos que quieren recibir la educación superior? Sí, por supuesto. Si bien Ecuador es un país con una estructura primaria exportadora, básicamente petróleo, hidrocarburos, algo de minería muy poco y la mayoría productos agrícolas, en el Ecuador realmente creo que toda la población se ha puesto a pensar en esa necesidad de diversificar su matriz productiva. Y sobre todo los jóvenes, y eso vemos mucho en los concursos que se han organizado alrededor de la innovación, hay muchas iniciativas alrededor de poder generar nuevas líneas de negocio en las industrias como la construcción, en la propia tecnología en la tecnología agrícola, pero también en materias tan avanzadas como las ciencias de la computación, matemática y demás. Entonces creo que el país entero está enfrentando un cambio de mentalidad. Lo dice el presidente Correa, el principal logro que hemos tenido en los 9 años ya de Revolución Ciudadana es el haber cambiado esa mentalidad y generar realmente una esperanza, un optimismo de que se pueden cambiar las cosas. Y eso se refleja en lo que llamamos los bienes aspiracionales de la sociedad ecuatoriana. Mientras hace pocos años la gran aspiración era poder concluir el colegio, es decir, sacar el bachillerato luego de 12 años de estudio, ahora la gran aspiración ya es tener una maestría, un PhD, y eso motiva a toda la población a que quiera acceder al sistema de educación superior. Inclusive ahí la demanda que existe es todavía mayor a la oferta que podemos constituir en nuestro sistema educativo y para lo cual el gobierno también está haciendo fuertes inversiones para ampliar esa oferta en una variedad de carreras para toda la población. Hablando de la ciudad de Yachay, ¿no? Decíamos que ahí hay varios especialistas, profesores extranjeros de España, de Argentina, de Chile, Venezuela, Estados Unidos. Todos son muy profesionales y me imagino que tienen los salarios correspondientes, es decir, son muchos gastos. Usted en varias ocasiones ha denunciado la mercantilización del acceso al conocimiento. Entonces, ¿cómo es posible ofrecer un buen nivel de educación superior, de buena calidad, teniendo en cuenta todos estos gastos? Bueno, efectivamente lo que nosotros denunciamos es que para poder acceder al conocimiento, que su naturaleza, la del conocimiento, es de un bien no rival. Es decir, que si tú tienes una idea, yo tengo una idea y compartimos esas ideas, ahora cada uno tiene 2 ideas. Y es decir, el conocimiento se multiplica en términos de bien. Mientras que un bien físico o material, si es que nos lo compartimos, nos toca dividirlo. Esa es una característica del bien conocimiento y lo que denunciamos de esas barreras institucionales que se han ido generando a través del tiempo y sobre todo impulsado por potencias hegemónicas para una mayor privatización de ese conocimiento. La educación y particularmente la educación superior en muchos países del planeta se ha mercantilizado también y se ha ido privatizando su acceso, de tal forma que termina excluyendo a buena parte de la población. Por ejemplo, en zonas como en Estados Unidos, la deuda estudiantil por estudiar en la universidad ahora supera inclusive a toda la deuda de consumo y buena parte de la deuda hipotecaria. Entonces, estamos hablando de que se ha convertido en un absoluto negocio que
que además nos genera una dependencia durante el resto de la vida de tener que estar pagando esas deudas para simplemente acceder a la educación. Eso no ocurre en el Ecuador. En el Ecuador, como mencioné antes, la educación superior es gratuita, dispuesta constitucionalmente, y eso permite que cuando los estudiantes concluyan sus estudios universitarios puedan realmente ejercer su libertad, no solo para poder trabajar en algún lado, sino para emprender, para poderse convertir en innovadores y empresarios sin tener esas deudas financieras por detrás. Pero están obligados a trabajar para el Estado. En el caso de los becarios que han tenido la oportunidad de estudiar en las mejores universidades del mundo y alrededor del planeta, lo que tienen que es volver a trabajar en el Ecuador. No necesariamente en el Estado, pero sí, en efecto, 2/3 partes de los estudiantes que ya han vuelto al Ecuador están trabajando en instituciones públicas, sean estas universidades o sean empresas del Estado. Pero 1/3 de ellos están involucrados en actividades privadas y productivas que creemos también es un aporte al desarrollo nacional. O sea, eso también es posible. Sí, está permitido dentro de los acuerdos de becas que tenemos. Ya. La mayoría de los líderes latinoamericanos apoyan el proceso de integración. El presidente Correa también en reiteradas ocasiones ha dicho que lo respalda, pero normalmente se trata de tales ámbitos, los ámbitos más pragmáticos como comercio, finanzas. Sin embargo, usted insiste en que también es necesaria la integración en el ámbito de las políticas públicas. ¿De dónde viene esta convicción? Bueno, realmente nosotros somos un gobierno integracionista. Apostamos muchísimo a la integración. Como se sabe, Ecuador actualmente está presidiendo la CELAC. La sede de UNASUR está ubicada en Quito. Hemos tenido un rol protagónico en la conformación del Banco del Sur, del Sucre, en América Latina, y siempre estaremos impulsando las actividades de integración en la región. Como dice nosotros, además de lo que ha sido la concepción bastante tradicional e inclusive clásica de la integración, que ha sido el ámbito comercial, fundamentalmente el ámbito mercantil, nosotros creemos en la integración en distintos otros ámbitos, fundamentalmente una integración no neoliberal, que ponga al ser humano por sobre el capital. Como dice el presidente Correa, lo que buscamos es realmente, no es solo tener mercado común o para tener una clase consumidora global, sino lo que buscamos es tener una ciudadanía universal y partiendo desde nuestra región. Eso implica, por ejemplo, la coordinación de políticas públicas en materia de la salud, de la educación, de la infraestructura, de la energía, de defensa, etc. Y en el caso específico de nuestro sector del conocimiento y talento humano, estamos haciendo un fuerte esfuerzo para que como América Latina y el Caribe tengamos políticas comunes en ciencia y tecnología. Imagínate, en este sector donde se define lo que va a pasar en el futuro, en las próximas décadas, cada país tiene políticas individuales, atomizadas, con esfuerzos nacionales que son insuficientes frente a la dinámica mundial que está enfrentando el planeta en esta materia. Y América Latina y el Caribe debe tener políticas comunes de ciencia y tecnología, justamente en un elemento que se abordó hace pocas semanas en Quito, en el primer foro de ministros de ciencia y tecnología de la CELAC, que se llevó a cabo justamente en el Ecuador. Entonces nosotros vemos ahí la posibilidad de engranar todas estas potencialidades de la riqueza natural como la biodiversidad en América Latina, pero en función de los propios intereses de la región y no necesariamente entregando la riqueza natural a potencias hegemónicas que luego nos vuelven a vender el mismo medicamento, por ejemplo, ¿no? Yeah. Para el gobierno de Ecuador, ¿es oportuno cooperar con los gobiernos que no comparten su visión política? Como por ejemplo ahora en Argentina resultó electo el presidente de centro derecha. ¿Ecuador seguirá cooperando con esta nación, por ejemplo, en los ámbitos de los que usted es responsable? Mira, por supuesto, el Ecuador, digamos, es muy respetuoso de la soberanía de los pueblos, de sus procesos de autodeterminación y de elección democrática. Y el Ecuador ha mostrado con claridad su vocación integracionista indistintamente del signo ideológico. Nosotros creemos que hay muchos puntos en común más allá de las diferencias que puedan existir. Y el mejor ejemplo de eso es la relación de Ecuador con sus vecinos fronterizos. Nosotros tenemos una dinámica
muy rica de interacción profunda con el gobierno, por ejemplo, de el Perú, en donde tenemos gabinetes binacionales. Los ministros nos reunimos con nuestros pares y presididos por ambos jefes de Estado y tenemos un diálogo muy profundo de desarrollo binacional. E igual caso con en nuestra frontera con el presidente de Colombia. Igual tenemos gabinetes binacionales. Eso demuestra la convicción integracionista del Ecuador, que es una política de largo plazo, estructural, y que evidentemente se reflejará también con los otros socios de la región, como podrá ser Argentina, Paraguay y demás, ¿no? El tema de educación superior es un asunto muy controvertido también para otro país de la región, para Chile. Como prueba de ello vienen numerosas protestas estudiantiles que a menudo terminan con violentos enfrentamientos con la policía. Usted, como ministro de Conocimiento y Talento Humano, ¿dónde ve la solución de este problema? Bueno, nosotros tenemos un diálogo profundo con el gobierno de Michelle Bachelet sobre este tema. Tenemos una cooperación en ese ámbito. Increíblemente es uno de los puntos en donde Ecuador está dando cooperación a Chile, algo que tradicionalmente no ha ocurrido. Están ellos revisando toda lo que fue nuestra experiencia de reforma a la educación superior, incluyendo el elemento de gratuidad, que es un punto determinante en el modelo de desarrollo de los países. Nosotros creemos que por ahí pueden estar una parte de las soluciones, pero también en empezar a regular con calidad académica a esos establecimientos particulares o privados que buscan lucrar de el impartir el conocimiento, ¿no? Que buscan lucrar de compartir la educación. Entonces, creo que el regular académicamente esas entidades empujará en todos los sentidos hacia una mejora de la calidad, pero también apuntar a ese derecho que debe ser un derecho de la población, como es la gratuidad de la educación superior. Yo creo que en esa línea se está trabajando en el gobierno chileno también y esperamos que podamos tener resultados pronto en esa parte del planeta. Bueno, entonces pasamos a otro país, a Venezuela. Según varios expertos, este país está atravesando una fuerte crisis, pero no solo económica, sino también en el ámbito de educación. Y en particular, un tema del que ya hemos hablado un poco, la fuga de cerebro. Ecuador también se enfrenta con este problema, lo está superando. ¿Dónde está el momento clave, ¿no?, para solucionar este problema? Bueno, yo creo que en el ámbito de la educación superior en Venezuela debemos empezar por reconocer los importantísimos logros que se ha tenido ahí también, básicamente con la garantía de este derecho a la educación, que también la población venezolana tiene aspiraciones de mejora constante en su nivel educativo y el gobierno bolivariano ha sido capaz de responder frente a eso con el aumento de la oferta, es decir, las opciones de estudio, con la creación de distintas universidades a lo largo y ancho del país. Eso lo reconoce toda la población y es absolutamente importante que exista ese acceso a la educación. Adicionalmente, yo creo que toda América Latina y nuestros países enfrentamos una situación en donde todo ese conocimiento que vamos construyendo no necesariamente se ve reflejado en la transformación de nuestro aparato productivo. Y es ahí, en ese enlace, donde está, creo que, el principal reto que tenemos como región. Y eso tiene que ver no solo con las voluntades que podemos tener cada país individual, sino que lamentablemente para eso tenemos que vencer lo que se denominan restricciones externas del sistema multilateral, del sistema mundial, en donde ciertas reglas de la Organización Mundial de Comercio, de los tratados bilaterales de inversión, terminan favoreciendo al capital transnacional por sobre a las estrategias de desarrollo endógeno y nacional que puedan impulsar los países. Realmente es muy complicado de poder impulsar políticas de desarrollo industrial cuando tenemos ahí a la Organización Mundial de Comercio presionando para que se liberalicen todos los sectores, que se permitan las importaciones y que se debilite el aparato productivo nacional. Entonces yo creo que ahí es nuevamente importantísimo vincular la política de educación superior, de investigación científica y tecnológica con la transformación del aparato productivo a nivel regional. Necesitamos construir una propuesta básicamente en la escala sudamericana en donde nos permita dar márgenes de flexibilidad para impulsar políticas de desarrollo industrial y que den cabida para que todo ese talento humano que formamos en los sistemas de educación superior, por ejemplo, incluyendo el venezolano, pueda encontrar oportunidades de trabajo altamente calificado en las propias industrias
de nuestros países, ¿no? Entonces yo creo que ahí se refleja buena parte de la problemática y estamos siempre dispuestos a plantear una estrategia regional en esa dimensión. Lo hemos hecho en otros espacios y creo que se debe seguir planteando para poder lograr acuerdos a mediano plazo. Ya. Le voy a citar nuevamente. Usted decía que el conocimiento es la verdadera riqueza. Partiendo de esta idea, ¿qué podría responder a los críticos de la polémica ley de comunicación, que fue tachada por estos críticos de ley mordaza? Por ejemplo, según el diario español ABC, en los últimos 2 años el gobierno de Rafael Correa impuso más de 300 sanciones contra los medios locales. ¿Son todas justificadas? ¿Qué podría decir al respecto? Bueno, yo creo que la ley de comunicación marcó un hito absolutamente importante en la historia del Ecuador, en donde básicamente se hacen responsables quienes difunden la información, la comunicación, de que sea una información de calidad. Lamentablemente, durante toda la historia hemos tenido episodios en donde gobiernos, incluso revolucionarios, como el de la Revolución Liberal de Eloy Alfaro hace más de 100 años, fue básicamente destruido sobre la base de presiones y comentarios generados por los poderes mediáticos que, como sabemos, en América Latina tienen muchísima influencia de los poderes fácticos vinculados a la gran banca, a los grandes empresarios y al capital financiero internacional. Entonces aquí no podemos ser ingenuos respecto de el rol que ejerce, digamos, la concentración mediática en América Latina y el mundo respecto a los poderes fácticos globales. Ahora, con relación específicamente a las disposiciones y cláusulas de nuestra ley de comunicación, nosotros hemos sido unos grandes impulsores de eso, porque tenemos aquí la oportunidad de generar también conocimiento y cultura propia de nuestra región, de nuestro país, para que tengan los medios de circulación y difusión en nuestros propios medios de comunicación. Lamentablemente, y otra vez un caso similar para toda América Latina, los contenidos que vienen por fuera de la región, fundamentalmente de Norteamérica, han inundado todos nuestros contenidos mediáticos y culturales locales. Y eso termina debilitando la soberanía natural de que tiene cada uno de nuestros pueblos. Entonces aquí tenemos que ser bastante claros respecto al rol que cumple la ley de comunicación en el desarrollo de nuestro país. Y quizás un elemento adicional, y es que recientes estudios nos muestran que el ciudadano común cada vez pasa más tiempo frente a la televisión y los medios electrónicos que inclusive en el sistema educativo. Es decir, los medios cumplen un rol educativo también en la sociedad y es por eso importante que los contenidos que se difunden en los medios efectivamente tengan esa calidad tanto de información y que cumplan un objetivo social como es la comunicación en servicio público. Muchas gracias, señor ministro, por esta conversación tan interesante. Muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Hasta pronto.